que igual lo tienen cargado, eh, pero bueno, me interesa por lo menos presentar las diferencias, ¿está bien? En el caso anterior, teníamos que lo de que determinaba el exceso, la variable que empezaba a determinar los movimientos sobre la tasa de desempleo era respecto a la tasa de desempleo del periodo anterior. Eso, la variable exógena que determinaba la variación de la tasa de desempleo era la tasa de desempleo respecto del periodo anterior. Acá es cuando, en el MARC 2, es cuando se incorpora el concepto eh, de tasa de desempleo natural. Es la parte superior, la evolución del monetarismo, si se quiere. Y, y lo que tiene acá, que en vez de trabajar con expectativas adaptativas y que la tasa de inflación esperada se corra de respecto a la tasa esperada de inflación del periodo anterior, acá lo que se va a trabajar siempre con la tasa de inflación prevista por expectativas racionales, y esa tasa de inflación prevista por expectativas racionales tiene una esperanza de error igual a cero. ¿Está bien? Esperen porque hay chicos en sala de espera y yo esto no lo veo. Ahí está. Bueno, hay una esperanza del error en la expectativa de inflación igual a cero, pero lo que hace la incorporación de expectativas racionales es, no sé si ustedes ya lo vieron, tengo entendido que sí, pero bueno, la introducción de expectativas racionales lo que hace es que los agentes se espera que no fallen en sus previsiones, o la esperanza del error en los modelos de economía racionales en cuanto a las expectativas es igual a cero, lo cual no quiere decir que no exista error, pero el error es una variable aleatoria estocástica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no va a haber errores sistemáticos como existe cuando las expectativas son adaptativas. Cuando las expectativas son adaptativas, siempre hay error, porque la forma de formalizar las expectativas genera que el error persista siempre. Hay un error persistente que nunca se corrige. En cambio, en las economías, en las expectativas racionales, se espera que el error no falle, en el sentido de que se espera que los agentes puedan prever cómo funciona el modelo económico, cómo funciona la economía, y de esta forma puedan generar una esperanza del error igual a cero. Repito, que la esperanza del error sea cero no quiere decir que no haya, que no haya error en las previsiones. ¿Está bien? Entonces ahora nos quedan las ecuaciones nos quedan modificadas de esta forma. Esperen, pues esto me molesta. A ver si ahí lo ven bien, yo no lo veo bien. Voy a checar un poquito. Ahí está. ¿Cómo se modifican las variables endógenas? Bueno, ahora es pi-t, que es la tasa actual de inflación, GT, que es la tasa, bueno, ya lo habíamos visto, la desviación entre la tasa real de crecimiento respecto al valor natural, UT, que es la tasa de desempleo, y la tasa exógena es MT de vuelta, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, pi esperada, que es la tasa esperada de inflación por expectativas racionales. Acá un cambio importante es que en Friedman, en Mark 1 tenemos expectativas adaptativas y en Mark 2 tenemos expectativas racionales. Bueno, y U asterisco, que es la tasa natural de desempleo. En el modelo anterior no teníamos tasa natural de desempleo, teníamos la tasa de desempleo en el periodo anterior. ¿Está bien? Y ahí también jugaba una velocidad de ajuste. Y acá tenemos tres términos estocásticos que lo que hacen es
darle la variabilidad o el error, o sea, el modelo se mueve a partir de la aparición de fenómenos estocásticos. ¿Está bien? El modelo, la fuente de desestabilización del modelo se da a partir de los términos estocásticos. Y bueno, y obviamente la variable política MT, ¿no? X asterisco es es la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía o la tasa natural de crecimiento de la economía. Y es exógena, ¿se acuerdan? Esto es importante. Esta X asterisco es exógena y está determinada a partir de factores de oferta determinados por fuera de este modelo. Entonces, ¿cómo nos queda más o menos expresada este sistema de ecuaciones? Bueno, nos queda simplificado, similar al sistema anterior, pero ahora con un componente estocástico, ¿está bien? Que está en cada ecuación tenemos un componente estocástico que nos va a dar el ruido que cada variable estocástica va a tener. Que acá están todos los elementos no previstos. Bueno, GT más pt es igual al exceso, es igual a la tasa de crecimiento a la tasa de crecimiento nominal de la oferta de dinero por encima de lo que debería crecer si fuese solo por motivo de transacción, es igual a el exceso en la tasa de crecimiento del producto más la tasa de inflación. ¿Está bien? Después tenemos que la tasa de inflación más beta UT, que este término es una corrección o un coeficiente, pero lo importante es este término, que es la tasa de desempleo. Entonces la inflación más la tasa de desempleo es igual a la tasa de inflación la tasa de inflación esperada, en términos de vuelta por expectativas racionales, más un beta por la tasa natural de desempleo, más un término estocástico. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que como esta esperanza es igual a 0, o sea, la esperanza de esta es una variable aleatoria, pero la esperanza de esta variable aleatoria es igual a 0, entonces se espera que pt sea igual a pt esperada y b por ut sea igual a b por u perdón, de golpe, a b por u de la tasa natural de desempleo. ¿Está bien? Y después tenemos la 3 que vincula la ley de Ockham, en la cual el producto, un coeficiente por el producto más la tasa de desempleo nos sea igual a la tasa natural de desempleo más un factor estocástico. Los factores, las variables estocásticas son exógenas, o sea, si hay un cambio, si hay una variación por fuera de los parámetros del modelo, es totalmente aleatorio, pero la esperanza de estas variables aleatorias siempre es igual a 0. Y bueno, acá tenemos que proceder de manera algebraica igual que lo que hacíamos antes. ¿Está bien? Hay que separar las variables exógenas de las endógenas y nada, y empezar a trabajar con estas variables. Si quieren ya lo voy dejando a Ramiro, esperemos que entre. Antes de meterme con toda la resolución esta, que es un poco compleja. Ahora lo dejo. ¿Alguna pregunta con esto? Si me deja Ramiro, sí, no sé cuánto va a ocupar de tiempo. Me dijo más o menos 45 minutos y no se extiende, sí.
estás como host, porque entraste con la cuenta. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, te liberamos entonces, Juan, a empezar el fin de semana. Ya seguimos acá con lo de Mark II. A ver, pantalla completa. No, modo de lectura. Ahí está. Ahí se ve bien, chicos. ¿Estamos bien? Bueno, nada, es un, digamos, ahora después que terminemos la clase les vuelvo a subir, como les dije ayer, eh, digamos, el PDF de nuevo porque le estuve agregando algunas cositas más para que sea un poco más llevadero y les cueste menos también después hacer la lectura del capítulo 4 del libro de Frisch. Acá, como ven, tienen de nuevo, para un repaso rápido, ¿no? Donde habíamos dejado ayer, que era el modelo monetarista tipo Mark I, ¿se acuerdan? Incluía la ley de Okun, que es la ecuación 3, ¿no? De la que aparece acá, la ecuación 2, que era la que nos conecta el diferencial de tasas de inflación con el nivel de la tasa de desempleo respecto a la tasa natural, o sea, la vieja y conocida curva de Phillips, y la ecuación 1, que era una versión, digamos, de la teoría cuantitativa del dinero. Entonces teníamos tres ecuaciones para resolver tres variables endógenas del modelo, que son la tasa de crecimiento real, XT, la tasa de inflación actual, I sub T, y la tasa de desempleo, mu sub T, ¿no? Y decíamos que entonces las variables endógenas que tenemos en estas ecuaciones son la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, MT, la tasa de inflación y de crecimiento real prevista, ¿no? Que son las que tienen la estrellita arriba, Pi sub T y X sub T, la tasa natural de desempleo, y en esta versión modificada de la ley de Okun, ¿no? Mu sub T menos 1, que es la tasa de desempleo del periodo anterior, y Mu, que es Mu estrella, perdón, o U estrella, que es la tasa natural de desempleo. Entonces, como dijimos, y esto por ahí un poco lo vieron con Juan o con Nico, ¿no? Ya como trabajar un sistema de ecuaciones simultáneas, ¿no? Lo que tengo que hacer, digamos, es agrupar las variables para que me queden las variables endógenas, o las que quiero resolver en el modelo, del lado izquierdo, y las variables exógenas del lado derecho, escribir la forma matricial, resolver el determinante y encontrar entonces la versión o la ecuación reducida de este modelo, ¿no? Que como ven acá, para cada variable endógena, xt, pi sub t y mu sub t, ¿no? Nos va a quedar igual a las tasas previstas de crecimiento real, de inflación, tasa natural de desempleo, y después acá nos quedan dos términos que, como vimos la clase pasada, ¿no? Depende cuál es el valor de ese parámetro A y B, ¿no? Pero fíjense que de nuevo les queda la parte, digamos, de la ley de Okun, o sea, el diferencial de la tasa de desempleo del periodo anterior respecto a la tasa natural en las tres ecuaciones, y acá lo que les queda es cuál es el impulso real o esa tasa de crecimiento de la oferta de dinero respecto a la tasa prevista de crecimiento y a la tasa de inflación prevista, ¿no? En este modelo acuérdense que tenemos expectativas adaptativas y no racionales, ¿no? Entonces, ayer nos preguntamos, bueno, ¿de dónde partíamos en el equilibrio en este modelo, el Mark I? Eso estaba representado en estos gráficos en el primer cuadrante, que representa la ecuación primera, ¿no? De este modelo, la ecuación 1. Partimos, ¿no? En el punto donde la tasa actual de crecimiento es igual a la prevista, X estrella, ¿no? Que es esta línea vertical que ven acá. En la curva de Phillips, el punto de equilibrio inicial es donde la tasa de la tasa de desempleo actual es igual a la natural, a U estrella, ¿no? Y en la ley de Okun, por lo tanto, estamos en una situación de equilibrio donde como la tasa de desempleo es igual a la tasa
natural, no hay diferencial de crecimiento, X es igual a X estrella, ¿no? Y esa era nuestra combinación inicial de equilibrio, que es lo que tienen acá, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, si ahora hay un aumento en la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, MT, ¿cómo era el mecanismo de ajuste en el corto plazo en el modelo? ¿No? Definiendo corto plazo justamente a la situación donde no hay una revisión en las expectativas de inflación por parte de los agentes. Por eso siempre me voy a mover a lo largo de la curva de Phillips original, la R0, ¿no? Y entonces en este diagrama lo único que cambia es esta recta FF, que en este caso estaba construido para una tasa de crecimiento M0 y ahora se desplaza hacia afuera dada la mayor tasa de crecimiento monetaria, y entonces decíamos que en ese contexto el impacto inicial que tenía este incremento en la oferta de dinero era desplazarnos desde este punto X estrella a X sub A, entonces se genera una brecha de producto positiva, y eso si lo traslado del cuadrante 1 al cuadrante 3 a través de esta curva espejo, me da que entonces estoy sobre la misma curva de Okun, ¿no? De nuevo, en un punto donde X sub A, la tasa de crecimiento actual, es mayor a la prevista, y eso, trasladado sobre la misma curva de Phillips, porque no cambiaron las expectativas de inflación, me va a generar una caída en la tasa de desempleo desde mu estrella, que estaba al nivel de la tasa natural, a UA, y generar una mayor tasa de inflación, I sub A, ¿no? Y entonces, en esta primera combinación de equilibrio, ¿no? A prima, a comillas si quieren, y a suprabarra, ¿no? Lo que queríamos ver es cómo era la transición o la dinámica de ajuste desde ese punto, desde el punto A, ¿no? Que estábamos representando en el gráfico anterior, a este punto G. Bueno, ¿por qué se va desplazando el equilibrio de corto plazo desde ese punto A que ilustramos en la slide anterior a este punto G? Bueno, justamente porque como acá tenemos en la curva original de Okun que tenemos un diferencial de crecimiento positivo, ¿no? Que nos generó entonces una caída por la curva de Phillips en la tasa de desempleo y un aumento en la tasa de inflación. La curva de Okun en este cuadrante se va a ir desplazando sucesivamente hacia la izquierda en tanto y en cuanto haya un diferencial positivo, ¿no? De X estrella a la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Por eso como ven acá, me voy desplazando, la curva de Phillips se va corriendo hasta la izquierda hasta que alcance el nuevo punto de equilibrio donde X sub G, en este caso, es igual a X estrella, o sea, se cerró la brecha de producto y por lo tanto la tasa de desempleo bajó, digamos, sí, bien digo, bajó desde mu sub A o mu estrella, que era el punto original, hasta mu sub G, ¿no? Y entonces este equilibrio de corto plazo, ¿no? Queda representado por G, G', G segunda y G. Y lo que decíamos que, bueno, dado que tenemos habíamos encontrado recién, a ver, vamos a ser buenos y vamos a deshabilitar la sala de espera, si no los tengo que habilitar de a uno, ahí está. Supongamos, como decíamos ayer, que el parámetro de la ley de Okun, que es A, ¿no? ¿Se acuerda que nos decían cuánto caía la tasa de desempleo por cada punto de crecimiento, del PBI? Es 0,4 en vez del 0,3 que descubrió Okun para la economía americana, y B, que es el parámetro que está en la curva de Phillips, es igual a 2, ¿no? Y entonces decimos, bueno, la expansión monetaria, ese desplazamiento de la recta FF que veíamos recién, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es del 5%. Entonces, si reemplazo el valor de los parámetros A y B en las formas reducidas, ¿no? Que eran estos pedazos que nos quedaban, ¿se acuerdan? En cada una de las ecuaciones, que nos quedan 0,56, 0,44 y 0,22, que es esta parte que ven acá, vuelvo, ¿no?
estos parámetros que tienen acá. Entonces, ¿cómo se modifica, o sea, el efecto impacto de esta aceleración de la tasa de crecimiento? Bueno, en la ecuación de tasa de crecimiento real, me da que por este 5% de crecimiento de la oferta de dinero, la variación en la tasa de crecimiento real es del 2,8, o sea, se me genera una brecha de producto positiva. El aumento en la tasa de inflación es del 2,2% y la caída en la tasa de desempleo es 1,1%. Este sería ese primer efecto impacto que vimos recién, que representa esos puntos de equilibrio, ¿no? Perdón, voy acá, ¿no? Sería el primer movimiento de acá hasta acá, o sea, del punto de origen, donde el sistema estaba en equilibrio, hacia el nuevo punto A' a segunda y a barra, ¿no? Ese es lo que sería como el efecto impacto, pero dijimos, esto no puede ser un punto de equilibrio del sistema, porque como tengo una brecha de producto positiva, se me va a desplazar la curva de Okun hacia adentro o hacia la izquierda, en tanto y en cuanto tengo un diferencial de crecimiento positivo, ¿no? Entonces lo que queríamos ver es un ejemplo numérico para ver cómo se va cerrando esa brecha de producto al mismo tiempo que nos va a bajar la tasa de desempleo y subir la tasa de inflación, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos representado ese proceso de ajuste de corto plazo que estábamos recién viendo gráficamente con un ejemplo numérico, ¿no? Entonces partimos en el periodo inicial en los puntos que estaban de acuerdo, ¿se acuerdan? Sobre el eje de las abscisas en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Donde tenía brecha de producto igual a cero, la tasa de inflación era igual a cero, por eso la curva de Philip cortaba sobre el eje de las abscisas al nivel de la tasa natural de desempleo, la tasa de inflación prevista igual a cero y la tasa de inflación, y la tasa de desempleo igual a la tasa natural 3,5%, ¿no? Entonces, fíjense, esa era la posición inicial de equilibrio, la que tienen acá, también representada, ¿no? Que corresponde con este T igual a cero en esta tabla. Y entonces dijimos, el primer efecto impacto, que es lo que vimos recién, ¿no? Dado el valor de los parámetros, es que se genera una brecha de producto del 2,8% positiva, aumenta la tasa de inflación 2,2% y por lo tanto disminuye la tasa de desempleo al 2,4%. Fíjense que como estamos sobre el equilibrio de corto plazo, no se movió la curva de Phillips y por lo tanto la tasa de inflación prevista a lo largo de toda esta dinámica de corto plazo sigue siendo la misma, 0%. O sea, perdón, vamos para el otro lado, nos vamos desplazando siempre sobre la misma curva de Phillips, ¿no? Es compatible con un pi estrella o tasa prevista de inflación igual a cero, ¿no? Por eso me voy desplazando hacia acá arriba. Bueno, fíjense que dado el valor de los parámetros, vuelvo, digamos, a reemplazar, y lo que va a ir pasando, fíjense que acá el ajuste es bastante rápido, o sea, ese punto que gráficamente era desplazarse del punto A al punto G, esto me lleva a 7 periodos, y fíjense cómo se va reduciendo la brecha de producto, al mismo tiempo que va aumentando la tasa de inflación y cayendo la tasa de desempleo. Entonces, partimos de este punto inicial de equilibrio, donde el sistema estaba equilibrado, digámoslo así, a un equilibrio de corto plazo, donde terminó de correrse, ¿no? O de moverse la curva de Okun, porque desapareció la brecha de producto, y en este punto, fíjense, ¿dónde volvemos? Bueno, volvemos a un mismo nivel donde desaparece la brecha de producto, entonces X y X estrella vuelven al 3%, pero hubo una aceleración de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, entonces ahora llegamos a una tasa de inflación, como ven ahí, del 5% y una caída en la tasa de desempleo del 3,5 al 1%, ¿no? Bueno, veamos ahora lo que pasa, que es lo que no nos muestra gráficamente, sino, digamos, solamente lo que muestra Frisch es ese desplazamiento, digamos, de la curva de Phillips, pero sigamos este mismo ejemplo numérico y veamos
en el ajuste, digamos, de largo plazo, cómo pasamos de un punto de equilibrio al otro, ¿no? Entonces acá tenemos de nuevo el punto de partida inicial del equilibrio de corto plazo, que es el que encontramos recién, ¿no? Pi sub G, o sea, la tasa de inflación de equilibrio de corto plazo es 5%, la tasa de crecimiento del PBI real, igual a la prevista, o sea, igual al 3%, y la tasa de desempleo en el 1%. Y asumimos que el término de, porque ahora van a cambiar las expectativas de inflación de los agentes, ¿no? Y como usan expectativas adaptativas, ¿no? Como bien saben, la tasa de inflación prevista, ¿no? Es una proporción de lo que yo esperaba, digamos, en el periodo anterior versus mi error de predicción. Bueno, entonces acá asumimos, ¿no? Que estos son los ponderadores, 0,8 y 0,2, lo cual me da, digamos, un ajuste bastante rápido en la tasa de inflación prevista, ¿no? En proporción al error que cometí el periodo anterior, ¿no? Ajusto bastante rápido. Entonces, fíjense, ¿no? Volviendo al mismo esquema de la tabla, este es nuestro punto de origen inicial, que es el punto de equilibrio, digamos, de corto plazo, dado el valor de los parámetros, ¿no? Que tenemos acá. Si voy reemplazando estos valores en la tabla, me va a dar cuál es el aumento en la tasa de inflación corriente, cuál es el aumento en la tasa de inflación prevista, que fíjense que es bastante fácil, ¿no? Porque si la tasa de inflación el periodo anterior fue el 5%, multiplicado por el 0,8, ¿no? Me da que la nueva tasa de inflación prevista es el 4%, y la tasa de desempleo, ¿no? Sube al 1,9 y se genera una brecha de producto negativa. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Cada vez que se genera una brecha de producto negativa, como pasa acá, ¿no? Lo que va a estar pasando es que va a aumentar la tasa de desempleo por ley de Ocon al tiempo que está subiendo la tasa de inflación prevista por parte de los agentes. Cuando ese diferencial se anula, estamos en el caso opuesto, ¿no? Pero lo que ven es que, fíjense que acá se produce un diferencial o una diferente velocidad de ajuste, podríamos decir así, entre lo que aumenta la tasa de inflación y lo que aumenta la tasa de inflación prevista. Y eso justamente tiene que ver que no todo el aumento, digamos, de la inflación prevista va a inflación, porque por curva de Phillips, ¿no? La tasa de desempleo al aumentar reduce un poquito el aumento en la tasa de inflación, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia tiene el planteamiento del modelo Mark II, ¿no? O monetarismo tipo 2 respecto al 1? Bueno, dijimos que una primera diferencia fundamental es que se introduce el concepto de expectativas racionales. Y entonces ahora van a aparecer nuevas variables en esta versión que son los términos estocásticos o aleatorios de error, ¿no? Epsilon 1, 2 y 3, que ven en estas tres ecuaciones. Aparece la variable G, que es la desviación entre la tasa de crecimiento del producto respecto a la tasa de crecimiento real, ¿no? Lo que tienen acá, ¿no? Y a diferencia de la versión anterior, en la ecuación de la ley de Ocon, fíjense que desapareció la tasa de desempleo rezagada y aparece la tasa de desempleo, ¿no? Mu sub t y obviamente la tasa natural de desempleo. Entonces, de nuevo, tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres variables endógenas que tengo que resolver, que son la tasa de inflación, pi sub t, la tasa de crecimiento real, G, y la tasa de desempleo. Y las variables exógenas, de nuevo, son la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, la tasa de inflación prevista, que acá va a ser prevista con expectativas racionales, la tasa natural de desempleo, la tasa de crecimiento de largo plazo, ¿no? O tendencial X estrella,
y los términos de error, epsilon 1, 2 y 3. Y a estas tres ecuaciones, ¿no?, para poder resolverlo, les tengo que especificar cómo se genera, ¿no?, las expectativas racionales sobre la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Bueno, hay una hipótesis donde, fíjense, la tasa de crecimiento de la oferta de dinero tiene un componente autónomo, mu sub 0, un componente que depende del desvío de la tasa de crecimiento respecto a la tasa de crecimiento potencial, ¿no?, del periodo anterior, GT-1, del desvío de la tasa de inflación, ¿no?, respecto al periodo anterior, y un componente totalmente aleatorio, no sistemático, que sería epsilon. Bueno, fíjense que en términos de lo que sería la hipótesis friedmaniana, ¿no?, seguramente Friedman, dado que quiere una tasa de crecimiento monetario constante que no genere ninguna perturbación en el equilibrio de la economía, seguramente diría, bueno, lo mejor que puede hacerse eso es entonces que mu sub 1 y mu sub 2 sean iguales a 0, por lo tanto dejo definido una tasa de crecimiento exógena constante, mu sub 0, y obviamente un término estocástico o de error, pero que está fuera del control no puede ser explotado por las autoridades económicas. Entonces, de nuevo, para resolver este modelo de tres ecuaciones, agrupamos las variables endógenas del lado izquierdo, o sea, GE, Pi y Mu, o U, y las variables exógenas del lado derecho. Construimos la forma matricial, armamos el determinante y obtenemos la forma reducida de las tres ecuaciones. Entonces, fíjense que en cada una de las variables endógenas nos quedan dos términos. Toda la segunda parte de las tres ecuaciones, que tienen la misma forma, dependen de los componentes estocásticos o de error, que son totalmente aleatorios, de las tres ecuaciones. Y al mismo tiempo, en la primera parte, nos queda que las tres variables endógenas quedan determinadas por la diferencia entre la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, MT, la tasa de crecimiento real o tendencial, X estrella, y la tasa de inflación prevista, ¿no? Bueno, entonces, si esta es la trayectoria sobre la cual van a formar, o esta es la forma funcional de la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, sobre la cual los agentes van a formar expectativas racionales, entonces tengo que tomar el término de expectativas en esta ecuación, me va a desaparecer el término de error, que tiene, digamos, media cero y varianza finita, y entonces, si sustituimos esta ecuación en la forma reducida anterior, ¿qué me queda? Que la tasa de inflación prevista racionalmente, ¿no?, es igual a todo este término que está acá, que lo puedo agrupar diciendo, bueno, la tasa de inflación prevista, en definitiva, depende de la expectativa racional sobre la oferta de dinero que formó la gente, menos la tasa de crecimiento real del PBI, ¿no? Y de nuevo, si sustituimos esta misma ecuación en la forma reducida que veíamos antes, ¿no?, la de acá, reemplazo, damos pi t estrella, ¿y qué nos va a quedar? Entonces, que la tasa de inflación tiene un componente previsto racionalmente, que es este mismo término que veíamos en la ecuación anterior, más una parte no sistemática que depende de términos estocásticos y del desvío o el error de predicción, ¿no?, que tuvieron los agentes con sus expectativas racionales respecto al verdadero valor que se realizó, ¿no?, de la tasa de crecimiento de la oferta de dinero. Por lo tanto, volviendo, digamos, a la ecuación anterior, el diferencial de la tasa de inflación realizada respecto a la tasa de inflación prevista racionalmente va a estar explicado, ¿no?, por el error, de nuevo, en las propias expectativas racionales respecto a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero.
si ahora vamos a ver las otras dos ecuaciones donde se determinan la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento real, o sea, mu. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿puedo hacer una consulta sobre algo que dijo recién? ¿Sí? ¿Cómo no? En la tasa de inflación prevista, cuando hace esa simplificación, no termino de darme cuenta bien cómo es esa simplificación para que quede la tasa de crecimiento, digamos, el X estrella. Esta decís vos de acá. Sí, Y en realidad acá lo que habría que hacer es distribuir, digamos, todo este producto, el AB sobre más 1B, y volver a reemplazar, digamos, este término de error acá, y te va a quedar, eso después lo pueden ver igual con los chicos, pero te va a quedar una forma reducida donde solamente depende de la expectativa racional, ¿no? Que se determinó acá, menos X estrella, ¿no? Básicamente, después, digamos, no lo tengo desarrollado los pasos intermedios, pero es, digamos, simplemente ir abriendo toda la ecuación, agrupando, hasta que te va a quedar ese término de ahí. Si vamos a la parte real de la economía, o sea, que lo que eran la ecuación 4 y 6 del modelo, tengo que reemplazar pi estrella en esas ecuaciones ahí, y de nuevo, fíjense que nos queda bastante similar a lo que era la tasa de inflación, donde de nuevo, tanto la tasa de desempleo, su desvío respecto a la tasa natural, y la tasa de crecimiento del producto, ¿no? Actual, XT menos X estrella, que es lo que es esta variable compuesta GT, en definitiva, de nuevo, dependen de un término totalmente aleatorio, que no puede ser, digamos, utilizado por las autoridades de política económica, y, de nuevo, por el error de las expectativas racionales respecto a la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, ¿no? Por lo tanto, como ven acá, en este modelo con expectativas racionales, ¿no? Es totalmente independiente, ¿no? De cualquier política monetaria prevista por los agentes, que obviamente como tienen expectativas racionales, la parte sistemática del crecimiento de la oferta de dinero siempre la van a prever racionalmente, y por lo tanto eso directamente va a hacer aumentar la tasa de inflación actual. Por lo tanto, no se va a generar en el modelo ningún efecto real sobre las variables que me interesan, que es la tasa de crecimiento del producto y la tasa de desempleo, y eso es lo que se denomina técnicamente ineficacia política. O sea, no tiene sentido desplegar ni una política fiscal ni una política monetaria expansiva, porque como ven, eso no va a alterar el resultado de equilibrio del modelo. Sin embargo, otros autores que le vamos a referenciar acá el libro de Frisch, lo que demostraron, no, digamos, no presenta el modelo, ¿no? Pero sí la conclusión es que en los mercados de trabajo, ¿no? Aún en un modelo con expectativas racionales, ¿no? Lo que uno observa digamos, en la realidad es que hay cierta pegajosidad, ¿no? O rigidez salarial dado por dos tipos de factores. Primero, que no todos los contratos laborales se revisan, digamos, durante el mismo año, sino que son de duración superior al año, o que algunos se van reviendo en el tiempo y son contratos escalonados. Entonces, eso es típico con las paritarias, ¿no? Dentro de 2 años tengo que renegociar, otros dentro de 1 año y medio, otros de 3 años, o sea, no están perfectamente sincronizados las revisiones salariales en todos los sectores de la economía, y entonces eso lo que genera es un elemento de rigidez salarial en el modelo que puede generar entonces en el corto plazo, aún con un modelo de expectativas racionales, efectos reales sobre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento del producto. Por lo tanto, como les remarqué acá, ¿no? Las expectativas racionales son una condición necesaria, pero no suficiente para llegar a la conclusión de la ineficacia política. O sea que aún con un modelo de expectativas racionales, puedo llegar a tener efectos reales en el corto plazo, obviamente, del modelo.
Después la última parte, digamos, del libro de Frisch, del capítulo de Frisch, perdón, es toda una discusión que no se las voy a preguntar, ni tiene sentido, digamos, que la lean, que es este mismo modelo presentado en un marco de economía abierta, ¿no? No, digamos, no tiene grandes conclusiones relevantes como para meterse en toda esa... Es más, digamos, más laborioso la parte analítica o de ecuaciones que lo que son las propias conclusiones del modelo. Así que de este capítulo 4, digamos, lo que sí les pido, lean, revisen con cuidado y cualquier duda me escriben al mail, es toda la parte anterior, ¿no? O sea, entender la primera parte, el monetarismo tipo 1, el monetarismo tipo 2, toda esa la discusión sobre, ¿no? Lo que es el modelo de Friedman versus el modelo más keynesiano, y bueno, después la parte propia del modelo, que es un poco la que fuimos acá representando a través de las ecuaciones y las formas gráficas, sobre todo, ¿no? Para identificar la diferencia entre un equilibrio de corto plazo, entre un equilibrio de largo plazo, digamos, por qué un equilibrio es estable o no, qué tiene que pasar para que el sistema se estacione, digamos, en un punto de equilibrio u otro. Así que eso básicamente es digamos, lo más importante de este capítulo 4 del libro de Frisch. Así que nada, ahora les subo, digamos, de nuevo esta versión un poco más amplia de los dos capítulos, ¿no? Del capítulo 3 y 4, que es, de nuevo, es una nota de clase para ayudarlos un poquito, que sea más digerible y más fácil la lectura del libro de Frisch, pero como van a ver es un libro bastante amable, si quieren, fácil de leer, no está en castellano y bastante bien desarrollado. Pero bueno, si llegara a quedar, digamos, alguna duda, me escriben por mail, así lo vemos antes de que lo tengan, digamos, o lo tengan bien claro tanto para los exámenes. Al final, ¿qué pasó con el test de lectura? ¿Me hicieron caso o no? ¿O no tomaron hoy? Sí, creo que le hicieron caso, al menos el que me tocó a mí. Buenísimo. Bueno, pues sí, les dije ayer a Juan que le avise a las chicas que no me tiran preguntas de eso. Así que nada, esto léanlo, revísenlo con tiempo y cualquier cosa, digamos, me escriben un correo. Nuestra próxima clase, si no vi mal el cronograma, va a ser sobre ciclo económico y eso es alrededor de fin de mes. Así que, bueno, esperemos para esa época estar un poco más tranquilos, ya haber presentado el presupuesto y que se hayan calmado las aguas, ya haber todos votados, se dé el resultado que se dé. Les cuento que hace 2 días me enteré de la feliz noticia que voy a tener que ser autoridad de mesa, así que tengo que ponerme a estudiar como ustedes, hacer el curso para aprender el procedimiento. Así que bueno, nos veremos entonces, si Dios quiere, a fin de mes. ¿Cuántos tests son en total? Me mataste. En realidad los tests son como... son el sustituto, como les dije, del control, digamos, de la asistencia o presencialidad. O sea que son bastantes, digamos, no de todas las clases exactamente, pero sí de una gran mayoría. Así que traten, digamos, sí, 11 o 12 por lo menos, exacto. Cada 2 o 3 clases, digamos, deben estar. Sí, termina acá la clase y bueno, nos vemos entonces a fin de mes, si Dios quiere. Cuídense y nos vemos en un par de semanas entonces. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego.